Dios les bendiga, hermanos. Es para mí siempre un placer poder compartir con ustedes este momento donde estaremos trabajando una nueva lección. Y esta lección que estaremos trabajando en el día de hoy se llama Una ciudadanía celestial. La base bíblica que vamos a estar utilizando para esta lección se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos que van del 17 al 21, que dicen de la siguiente manera: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará nuestros cuerpos mortales en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este tema que vamos a estar trabajando hoy es un tema bien interesante y retante para nuestra vida, que nos hará pensar sobre quiénes somos y a dónde pertenecemos. Si nosotros miramos en un país, en un lugar, podremos ver diferentes tipos de personas. Veremos las personas que nacieron en ese país, pero también podremos ver a extranjeros que nos visitan, extranjeros que viven con nosotros, que deciden estar con nosotros y hacer de nosotros su hogar. Como generalmente reconocemos que una persona que nace en un país se le reconoce como que es ciudadano de ese país. Sin embargo, tenemos extranjeros que ven con nosotros que necesitan hacer otras gestiones para poder hacer eso. Sin embargo, les hago una pregunta antes de ir a ese punto. ¿Cómo usualmente nosotros podemos identificar a aquellas personas que son de nuestro país? ¿Y cómo nosotros podemos identificar a aquellas personas que son extranjeros en nuestro país? Pues usualmente pudiésemos nosotros identificar a las personas por su forma de hablar, o por las palabras, o por los dichos que ellos hacen. Usted puede reconocer una persona que viene de España o que viene de Argentina, quizás una persona que viene de Brasil, por el acento de su voz, por la forma en que habla. Algunos de ustedes pensarán que nosotros los puertorriqueños no tenemos ningún acento, mas sin embargo, si nosotros visitásemos otros países, esas personas pudiesen decir de nosotros que nosotros también tenemos una forma de hablar. Nosotros los cubanos tenemos también una forma por la cual nos pueden identificar. Por la usted viaja a Miami y se podrá dar cuenta las personas que aún aquellos que vinieron de Cuba y que viven y que son extranjeros que viven en Miami, pues hablan con un acento. Es una forma de cómo identificar a aquellos que son, o ya bien sea de ese país, o ya bien sea que son extranjeros en ese país. Otra forma es por las características físicas. Hay características físicas que usted lo ve y usted dice, esa persona, pues, es de tal país. Por ejemplo, usted ve una persona que proviene de China y tiene ciertas características que usted dice, esa persona es chino, viene de ese país. O puede ver inclusive personas que son cerca de nosotros, personas que son peruanas, que son mexicanos, tienen ciertas características que usted dice, mira, tiene esta característica que parece mexicano o que parece peruano. Y así, por sus características, también pudiésemos identificarlos. También por la forma en que viste. Te ven personas que vienen de Arabia o cerca de Israel, personas que creen en el Islam, que se visten de una manera, y usted los pudiese identificar por la forma en que viste. Pero también pudiésemos identificar a las personas de un país o de otro sitio por cómo se comportan. Hay personas que son más pausadas, que son más lentas en su forma de hablar.
Usted ve a los puertorriqueños que van a un sitio y dicen, estas personas siempre están fiestando. Y usted siempre oye que usted es boricua para que tú lo sepas. Y ese tipo de cosas son cosas que nos identifican como personas o que somos puertorriqueños y vivimos en Puerto Rico, o que somos puertorriqueños y estamos en otro país. Son la forma en que los identificamos. Pero usualmente, como les dije anteriormente, las personas que nacen en ese país, pues ya se les considera como tal ciudadanos, y los extranjeros pues hacen otros procesos. ¿Cuáles son los procesos que usan los extranjeros para llegar a un país? Pues o piden una visa que les permite trabajar, o usan unas visas para trabajo, unas visas que les permiten estar temporalmente. Pero si ellos quisieran vivir permanentemente en nuestra nación, ya bien sea en Estados Unidos, en Puerto Rico, tendrían que ir bajo el proceso de lo que es la ciudadanía y pedir la ciudadanía como tal. Pero entonces, que estamos hablando en esta clase sobre la ciudadanía celestial, ¿qué es la ciudadanía? ¿Qué se considera la ciudadanía? Mire, la ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales de ese país, pero que también impone sobre ellos unas obligaciones como ciudadanos de ese país o dentro de esa comunidad. El ser ciudadano también impone unas obligaciones para ese país, para con sus ciudadanos, es decir, el cuidado de ese país sobre su bienestar y sobre la protección de sus ciudadanos. Eso es lo que conlleva tener la ciudadanía de algún tipo de país. En mi caso muy personal, yo soy ciudadano americano, pero pudiese inclusive pedir la ciudadanía europea porque mi papá era español, y por ser español, pues yo puedo solicitar la ciudadanía europea y tener los beneficios que tienen los ciudadanos que viven en las naciones europeas. Y eso es parte de la ciudadanía. Nos convertimos en ciudadanos. ¿Y quién es ciudadano? ¿O qué es ciudadano? ¿O qué es ser ciudadano? Ciudadano es aquel habitante de aquel estado o país que tiene los derechos que ya hemos mencionado anteriormente, políticos y sociales, y que le permiten intervenir en la vida pública de ese determinado país. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues miren, es que en esta lección, en el capítulo 3, Pablo le escribe a los filipenses y les habla sobre la ciudadanía a la cual ellos pertenecen. Pablo le escribe desde las cárceles a una comunidad muy amada por él, una comunidad que desde el principio de su ministerio siempre lo apoyó, ya bien sea económicamente o con personas que siempre estaban con él. Vimos en lecciones anteriores que hablamos de Timoteo y de Epafrodito, que fueron personas colaboradores de Pablo que estuvieron con él inclusive en las cárceles desde sus comienzos. Pues Pablo les escribe a ellos, y Pablo les habla de una manera muy particular, porque miren, si nosotros vamos a ver y vamos a hablar sobre Filipo, la ciudad de donde provienen los filipenses, o la comunidad de los filipenses, pues Filipo era una provincia romana de Macedonia, y era una provincia fortificada porque los romanos cuidaban todas las minas que estaban alrededor de esa ciudad. Fue en esa ciudad donde Augusto César y Marco Antonio derrotan a Brutus y a Casio, y en honor a eso convierten a Filipo en una colonia romana. Y es allí donde van posteriormente a vivir muchos de los que eran soldados veteranos. Se convierte en una ciudad donde los soldados romanos iban a vivir a ese sitio una vez se retiraban. Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos de esa ciudad eran ciudadanos romanos y vivían bajo los preceptos y la forma de vivir de los romanos. Y por tal razón, Pablo les empieza a escribir a los filipenses para hacerles unas advertencias sobre sobre cuál era la ciudadanía de ellos. Pero es interesante cómo Pablo empieza a hablarles a ellos en esto, porque él dice una cosa muy importante. Él habla en el versículo 17, fíjense lo que Pablo dice. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Miren, no hay mejor método de enseñanza que el modelaje.
podemos usar otros métodos teóricos para enseñar diferentes cosas, pero si algo se quiere enseñar, el modelaje es una de las mejores formas por las cuales las personas aprenden. Nosotros aprendemos de nuestros padres porque vemos el modelaje de nuestros padres y así sucesivamente. Y Pablo hace una aclaración bien atrevida de su parte, porque él está diciendo, miren, bien atrevido, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí, claro, porque Pablo, por su conducta y su forma de ser, él estaba claro que él era imitador de Cristo. Él no se hacía mayor que Cristo, simplemente que lo miren a él como un ejemplo humano de alguien a quien debemos imitar. Y les pregunto, ¿tienen ustedes alguna persona que ustedes pudiesen identificar como unos imitadores en el lugar donde ustedes viven, imitadores de una persona cristiana? O más profundo aún, ¿puede usted decir que usted es un imitador de Cristo del cual las personas pudiesen imitarlo a usted? Eso es lo que Pablo les dice en ese primer versículo. Y eso es un objetivo que nosotros como cristianos deberíamos tener. Es decir, que nosotros podamos modelar a Cristo. No buscamos modelos que sean perfectos. Buscamos aquellos que su conducta represente a Cristo y su manera de vivir. Porque Pablo les empieza a decir, miren, dice más cuando vamos a los versículos 18 y 19, Pablo hace unas aclaraciones que son hasta cierto punto un tanto tristes, si usted ve cómo lo dice, porque Pablo también les advierte que en ese sitio habían personas que él los cataloga como enemigos de la cruz. Fíjese cómo dice la palabra del Señor, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre y su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Solo piensan en lo terrenal. Pablo dice, mira, aún donde ustedes están viviendo, sí hay personas que son creyentes, pero también hay personas que no son creyentes y viven en ese sitio. Y nosotros pudiésemos identificar, ya bien sea en ese tiempo de allá como en el tiempo de nosotros, personas que se dicen ser cristianos, que viven entre nosotros, pero que su conducta dicta mucho de lo que debería ser un cristiano como tal. Personas que se dicen ser cristianos, pero sus conductas son totalmente contrarias a lo que Jesucristo nos dice. Y Él les advierte sobre eso, porque son personas que aparentan ser cristianos, pero lo que buscan es solo su bienestar. Y eso lo podemos ver en todos sitios. Y Pablo es ahí donde ellos les dice el mensaje que es el medular de nuestra lección. Y es que Pablo les exhorta a entender de que ellos son más que ciudadanos que viven en una ciudad de Roma, que ellos son ciudadanos de una ciudadanía celestial. Ellos son ciudadanos del reino de Jesucristo. Por lo tanto, Él les dice, y a los cuales le vamos a hablar, son aquellos que son cristianos, a los cuales vamos a llamar cristianos auténticos. Dice el versículo 20, y es el que deberíamos memorizar. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Le hace claro, nuestra ciudadanía es del cielo. ¿Y por qué Él dice eso? Es porque Él entiende de que nosotros, si decimos que somos ciudadanos del cielo, debemos comportarnos como ciudadanos de esa nación, porque tenemos los derechos, pero también tenemos las responsabilidades que debemos tener como ciudadanos del cielo. ¿Y cómo usted reconoce a un ciudadano del cielo? Mira, lo primero es que Jesucristo fue el primero que nos lo dijo. Si usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en los versículos del 14 al 16, usted verá que Jesús les dice a sus discípulos en su oración que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, estaban allí, pero no son de allí. Igual que la gente de Filipos. Vivían en Filipos, pero eran ciudadanos del cielo, igual que nosotros. Vivimos donde vivimos, pero somos sobre todas las cosas ciudadanos celestiales del reino de Jesucristo.
Personas que no nos gobernamos a nosotros mismos, personas que nos gobierna el Espíritu Santo, personas que nos hemos despojado de la vieja criatura para ser una nueva criatura, es decir, ciudadanos que hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos antes y en las cosas pecaminosas en que vivíamos antes para seguir el ejemplo de Jesucristo, que no actuamos por capricho, no hacemos las cosas porque nos da la gana, sino que en todas las cosas que nosotros hacemos siempre ponemos al Señor primero y siempre consultamos con Dios y con Jesús qué es lo que nos conviene. Eso hace un ciudadano de Cristo, un ciudadano celestial. Son personas que procuran agradar a Dios en todo momento y son personas que vivimos en este mundo, pero que estamos esperando que nuestro Salvador y Señor vuelva otra vez a buscarnos. Por lo tanto, hermano, y en conclusión, lo que nos dice esta lección es que debemos vivir en santidad para agradar a Dios, conscientes de que no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos del reino de Jesucristo y como tal nos debemos comportar. Cuidemos nuestra forma de vivir, que la gente nos identifique como ciudadanos del cielo y que así lo podamos traer a otras personas y que otras personas tengan esperanza a través de nosotros. Recuerde que muchas veces nuestra vida y nuestro testimonio es la única Biblia que otras personas van a leer. La van a leer a través de nuestra conducta y nuestra forma de vivir. Así que seamos ciudadanos del cielo con todos los derechos y privilegios, pero también con todas las obligaciones que eso trae de ser cristianos que traigan la vida de Cristo para que otras personas lo conozcan. Así que estudien esta vez, esto sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Otra vez, la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 al 21. Así que Dios les bendiga, hermano, y espero que esta lección les sea de mucha bendición. Dios les bendiga y nos veremos en los servicios de la iglesia. Muchas gracias.